Bueno, muchas gracias por la invitación. En un momento que, bueno, es especial, así que gracias. Vamos primero, en realidad, a que nos cuentes cuál es el lugar cuál es tu destino a partir de esta salida de la unidad de víctimas y testigos. En realidad, a partir del 1 de agosto voy a estar trabajando en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a cargo de los proyectos que tienen que ver con el acceso a la justicia, con seguridad, con derechos humanos, con cárceles, bueno, en las áreas en las que me he especializado en todos estos años. Y bueno, también en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo acá en Uruguay trabajé hace unos años, como en el año 2006, y bueno, y ahora surge otra oportunidad. Y bueno, estaré trabajando ahí, seguiré aportando a las políticas públicas del Estado uruguayo y sobre todo desde la expertise que tengo a partir de estos años y bueno, desde otro lugar, ¿no? Creo que seguiré aportando a la política pública, pero eso, desde otro lugar, desde la cooperación internacional y también pensando en esto de que los sistemas de justicia son los pilares para la democracia y bueno, en ese sentido es que seguiré aportando. Y siempre lo dije que el día que entré a la Fiscalía en el año 2017, que mi objetivo era diseñar y poner en marcha una política pública de atención a las víctimas y testigos de los delitos, crear el servicio y crear una política pública. Y siempre dije que el objetivo de la sana política pública es crear institucionalidad y no sillones. Y bueno, siempre lo dije, soy coherente con lo que digo y con lo que hago. Nunca parece que llega el momento en el que uno se tiene que ir, sobre todo porque lo hago con mucha pasión, me gusta siempre lo que hago, porque se armó un equipo muy potente, muy sólido, muy ¿Es alguien del equipo que queda, María? Va a quedar una compañera que entró por concurso, que es supervisora de la unidad de víctimas, se llama Manuela Reguera, es psicóloga, tiene una importante trayectoria, es excelente en su trabajo y bueno, fue la propuesta de que quedara ella ocupando, y aparte yo ocupo 2 direcciones, porque como ya sabemos la Fiscalía tiene pocos recursos, entonces mi dirección era la de la Unidad de Víctimas y Testigos y en el año 2002, en su momento el doctor Díaz me pide que me haga cargo en forma interina de la Unidad de Género, y bueno, son 2 en una, digamos, y ese es el desafío que va a tener Manuela. Creo que hay una base muy sólida y creo que hoy para la ciudadanía está claro que existe ese servicio y que hay que seguirlo fortaleciendo. Lo que sí creo que es fundamental es que el sistema político en su totalidad comprenda que la unidad de víctimas y la Fiscalía necesita de una jerarquización como parte del sistema de justicia. Y que que no hay posibilidad de tener una democracia plena y que las personas se sientan con confianza y con seguridad si no hay instituciones sólidas y fuertes, ¿no? ¿Qué le falta para jerarquizar? Bueno, creo que en principio, como ya lo sabemos y es de público conocimiento, que la Fiscalía tenga un fiscal de corte designado es muy importante porque es la máxima autoridad. La doctora Ferrero lo viene cumpliendo y haciendo su trabajo, pero también se necesita de ese respaldo político, tanto para la gestión como para la toma de decisiones. Y bueno, y ahora estamos frente a la votación y discusión del presupuesto. La Fiscalía General de la Nación y en su conjunto la Unidad de Víctimas, Laura recién decía, la Unidad de Víctimas no tiene un presupuesto propio, porque el presupuesto de la Unidad de Víctimas sale del presupuesto global de la Fiscalía, ¿no? Entonces, surge y se arma un servicio descentralizado en el 2017 con un nuevo código que empieza a marchar. A medida que marcha, la demanda cada vez es mayor. Y si tú no reforzás la estructura, empieza a crujir, ¿no? Y entonces creo que eso es parte de lo que muchas veces los fiscales dicen públicamente, ¿no? La cantidad de trabajo que hay acumulado, que por un lado tiene que ver con la cantidad de recursos humanos, pero también tiene que ver con la infraestructura en términos de la gestión, ¿no? De la cantidad de gente que trabaja, de cómo se organiza. Por ejemplo, en este tiempo creamos un programa de testigos protegidos que no había, que tiene una estructura interinstitucional, donde cuando Laura decía, una de las medidas de protección es el realojo lo hacemos en conjunto con el Ministerio de Vivienda.
el programa de protección a testigos que tenemos en Uruguay, que es muy magro y que todavía atiende a los casos más complejos, también es porque no tiene una infraestructura que pueda atender a más, ¿no? Ahora, este año hicimos un nuevo protocolo junto con el Ministerio del Interior, porque además de atender testigos que tienen carácter de intimidados, que se reservan su identidad y que por eso entran en el programa de protección a testigos, también se han atendido personas privadas de libertad que son testigos de un homicidio, por ejemplo, y eso ha permitido llegar a un juicio. Pero para eso tenés que tener equipos técnicos, medidas que tienen que ver a veces con el manejo de recursos y bueno, eso hay que apoyarlo. Cuando digo que se logró hacer de forma interinstitucional y nosotros nos reunimos con unidades de víctimas de otros países, porque todos los países que tienen sistemas acusatorios tienen unidades de víctimas y testigos, y siempre han valorado que en Uruguay exista una política pública, o sea, que son las demás instituciones que aportan en esto interinstitucional. No es la Fiscalía que pide dinero para realojar a la gente. Eso lo tiene el Ministerio de Vivienda y lo que hay que hacer es poderlo trabajar en conjunto. Cuando tenemos bajo la órbita de Fiscalía personas en protección que necesitan alimento, por ejemplo, lo coordinamos con INDA y con el Ministerio de Desarrollo Social. Eso en estos años, que ha llevado mucho trabajo, ¿no? De poderlo coordinar, de que los otros equipos comprendan por qué colaborar con la Fiscalía en esto, generar mecanismos de protección que funcionen, hacer seguimiento a las familias durante bastante tiempo en conjunto con otros equipos. Todo eso que ha llevado mucho trabajo hoy funciona. Mariela, y en esto de la frazada corta, ¿quiénes son los que quedan más desprotegidos entre víctimas y entre testigos protegidos? Bueno, en realidad lo que nos ha pasado, que también aparecían los números, es que cuando empezamos tuvimos que priorizar qué delitos atender. Y en realidad ahí lo que se priorizó y también tuvo que ver con la complejidad de los delitos que para los fiscales implicaba la investigación. Por eso delitos sexuales aparece como uno de los que más requiere apoyo de la unidad de víctimas, por las características de las víctimas, porque si no las apoyamos es imposible que logren atravesar todo el sistema penal. Y un dato que me parece interesante es que en estos años se ha logrado mover la aguja en términos del número de condenas. Y eso tiene que ver con un sistema que logra proteger a las víctimas, que se avanzó en la calidad de la prueba, sin lesionar las garantías de nadie. De hecho, hay una sistematización que así lo muestra de sentencias. Entonces, delitos sexuales se priorizó, homicidios se priorizó, y dentro de homicidios también la figura de los testigos, que a medida que empezaron a darse los juicios orales y públicos, se notó la exigencia que es para el sistema de justicia proteger a los testigos para que llegue el testimonio con calidad y para que la persona pueda acceder a la justicia cuando dice yo quiero declarar. Pero desde la fecha del homicidio, donde la persona se ve afectada por lo que vio y por la información que tiene y que quiere brindar a la justicia y que efectivamente sea el juicio, pueden pasar 3 años, 4 años. Si el sistema no logra una adherencia y confianza con esas personas, no lográs tener el testimonio ni la posibilidad de que esa persona efectivamente participe en algo que es su derecho además, ¿no? Entonces, cuando tú me preguntás qué queda afuera, y bueno, quedan afuera, por ejemplo, violencia doméstica. Nosotros no podemos atender a todas las víctimas de los delitos de violencia doméstica, no de lo que va por familia especializada, de lo que está en penal dentro de Fiscalía. Otros delitos, como a veces atendemos, por ejemplo, copamientos, los que los fiscales entienden que hay mayor grado de afectación o que hay víctimas múltiples. Hay algunos otros tipos de delitos, como las rapiñas, que generan un grado de afectación en las personas, que además tienen los mismos derechos que en los otros delitos, pero no podemos atenderlas a todas. Entonces ahí queda una demanda latente que el año pasado, ahora cuando Laura decía, aumentó en un porcentaje importante el número de atención, aumentó porque ingresaron 11 técnicos más. Entonces la demanda latente está, la metodología para trabajar está. Es claro que cuando vos ingresás más técnicos, atienden más gente porque esa necesidad está latente, ¿no? Y es posible también que en ese trabajo ustedes hacen un seguimiento. Nosotros vemos constantemente noticias que involucran hechos que son tragedias con niños. Ahora veíamos, por ejemplo,
este oficial que es abordado, que estaba de particular, pero que es abordado por 3 adolescentes de 14 años. Uno de ellos es abatido. ¿Cómo también ven ustedes desde la unidad de víctimas esas situaciones de violencia extrema que nosotros a veces quedan en titulares o queda en simplemente un hecho que tiene muchas ramificaciones, ¿no? ¿Cómo desde la unidad de víctimas también ven esa posibilidad de poder seguir esas trayectorias también? Bueno, la otra prioridad que hemos tenido es los niños, niñas y adolescentes. Entonces, por ejemplo, en los femicidios, nuestra prioridad siempre es, si hay niños, si hay adolescentes, es la primera atención en crisis que se hace. De hecho, los técnicos tienen la posibilidad de ir junto con los fiscales al lugar del hecho porque es el momento más traumático y el momento que ayuda a aliviar el trauma que genera esta situación. Y después tenemos estas otras situaciones que tú decís y que las hemos planteado varias veces, que es los niños que están involucrados en situaciones de violencia más del crimen organizado. Exacto. O del crimen que se da a nivel comunitario, donde está totalmente naturalizada la situación de violencia y que muchas veces son testigos de homicidios, vienen con sus familias, que su mamá o su papá o su tío fue testigo y muchas veces están acostumbrados a convivir con la letalidad, ¿no? Entonces, es muy importante trabajar con estos niños. Nosotros hacemos la primera atención en crisis y ahí es donde el trabajo interinstitucional es muy importante porque esa atención es a largo plazo. Es a largo plazo y muchas veces intermitente, porque no todos los niños y no todas las familias logran tener una adherencia porque está tan naturalizada la desprotección que es como, bueno, van, declaran y después sigue su vida, ¿no? Y esto que tú traías para nosotros también es complejo porque muchas veces, por ejemplo, en el caso que tú decís, un niño de 14 años que está en una situación de violencia hacia otros, ¿no? Que comete una rapiña, que comete un asesinato, hasta hace 2 minutos era víctima de otras situaciones. Entonces, la trayectoria de violencia en la que están insertos esos niños, a nosotros, comunidad de víctimas de la Fiscalía, nos pone en un lugar muy complejo, porque nosotros tenemos que atender la persona que es víctima, que tiene el estatuto de víctima en un delito. Entonces, si ese chiquilín tiene 14 años, hasta hace 2 minutos es víctima de todas estas situaciones, en esta causa que se investiga no es la víctima. Pasa, ¿no?, a ser el homicida. Claro, entonces ahí es donde es muy importante coordinar con otras instituciones. Nosotros siempre decimos lo mismo, muchas veces los fiscales nos plantean, bueno, pasa porque en Fiscalía, las fiscalías de adolescentes atienden estos casos que tú decís, y a veces lo que hacemos es coordinar para que se atienda desde otro lugar. Nosotros claro, no lo podemos... la rehabilitación social tenga esa mirada también. Sí, y ahí, bueno, son los equipos que después tienen que dar seguimiento a las medidas que tienen estos adolescentes, pero creo que ahí hay un desafío muy importante, nos pasa mucho con los testigos de un delito, ¿no? Muchas veces son testigos en esta causa, pero pueden ser imputados en otra causa o estar indagados por otra causa. Mariela, ¿se está dando un incremento de estas situaciones en los últimos años? ¿Ustedes advierten eso? Y esto también lo vinculo con la siguiente pregunta. ¿Están advirtiendo también una relación entre crimen organizado y el ausentismo escolar que, bueno, señalan las autoridades? Yo no tengo datos para decirlo del ausentismo, lo he escuchado y no me sorprende, porque lo que sí puedo decir son los relatos de los niños o de los adolescentes y de las familias con las que nos toca trabajar como testigos de situaciones de homicidios, de estupefacientes o víctimas directas. Cuando hoy Laura mencionaba las familias, los 109 núcleos familiares que están realojados por medidas de protección, en algunos de esos casos es porque hay una usurpación de su domicilio, los sacan de su casa para ocupar su casa, o se tienen que ir del barrio por situaciones de víctimas directas de situaciones de microtráfico en el barrio. Y los niños conviven con esas situaciones de violencia extrema. Y para las familias muchas veces se quedan encerradas en su casa para no mandarlo a la escuela, para no ir al CAIF. Y eso, sin duda, está impactando no solo en el ausentismo escolar. Creo que una de las cosas más complejas es que se naturalice
esa forma de relacionarse, de vivir, lo decía en alguna entrevista en algún momento, de vivir como en un estado de alerta de que algo me puede pasar a mí o le puede pasar a la gente que yo quiero, ¿no? Y nosotros teníamos también con respecto al trabajo infantil y decían lo difícil que es medir cuando en realidad hay niños que trabajan y les dicen te pago tanta plata para estar en la esquina, para avisar o para llevar las mochilas a las escuelas. Ustedes en ese caso, ¿cómo hacen? ¿Les llega esos casos de esos niños que son, como les dicen de muchas maneras, pero bueno, que son parte de una estructura criminal? Y nos llegan a través de los relatos de las familias, ¿no? A veces, obviamente, no relatan de sus propias familias y si así lo hacen, hay que dar cuenta a la justicia porque son vulneraciones graves de los derechos que tienen estos niños, pero sí nos llegan muchas veces que nos cuentan de lo que pasa en el barrio, ¿no? Y de lo que pasa en lo más cercano de la vida cotidiana de sus hijos. Y creo que lo más preocupante es la naturalidad con la que estos niños ingresan a lo ilegal. Es como natural, ¿no? Es como casi como un juego para algunos niños, que les da, cuando digo niños, 10, 11, 12 años, en los que eso muchas veces le da la adrenalina y un lugar de poder frente a otros, que no dimensionan, porque no tienen la capacidad evolutiva ni cognitiva en este momento de su vida para evaluar lo que va a pasar, ¿no? Sí tienen el grado de responsabilidad de darse cuenta de lo que le puede pasar a otro, pero si eso no aparece en los primeros años, que tiene que ver cuál es el grado de sufrimiento que yo le puedo generar a otro, eso es complejo después, ¿no? En la vida cotidiana con los otros niños y en creerse un adulto con 10 años. Sí, claro, y para que lo entienda también la sociedad, ¿no? Sí. Cuando ve hechos como el... Nos tenemos que ir, sí o no, rapidísimo. ¿Cuántos técnicos más necesita Fiscalía? Bueno, en realidad pedimos casi el doble, sabemos que es muy difícil eso. Pasar de 50 a 100. Bueno, pedimos 40 más. 40 más. Pero ahí la fiscal de corte tendrá que ver en la totalidad de los recursos cuánto se termina pidiendo. ¿Quién es la compañera que queda en tu lugar? Manuela Reguera, que es psicóloga y bueno, es supervisora en la unidad de víctimas. Muchas gracias, Mariela. No, muchas gracias a ustedes, como siempre, que han acompañado siempre en estos años, así que gracias.